Bienvenidos a Cuentos de Migrantes, el podcast donde usted va a escuchar historias de superación y historias de sueños que se alcanzan. Y esa es la historia que tenemos hoy, la historia de mi amiga Mariela Martínez, una muchachita de Punta de Mata que hoy está protagonizando una película en Europa, en España. Muchísimas gracias por estar aquí, amiga querida. Muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí finalmente. Finalmente. Muy contenta, muy feliz, con ganas, con nervios. Y bueno, a ver cómo sale todo esto. Arrancamos. Cuentos de Migrantes, el podcast con Ildemaro Solís. A mí me gustó Punta de Mata. Yo viví allí como un año. ¿Qué recuerdas tú de tu infancia en Punta de Mata? De mi infancia yo recuerdo, mi casa tiene un patio bastante grande. Ajá. Entonces de mi infancia yo recuerdo que me encantaba jugar con mis Barbies debajo de una mata de orégano. Y mi mamá y mis hermanas siempre me decían, salte de ahí, muchacha, que vas a salir con ese ¿El orégano chiquitico o el orégano chiquito? pequeño? Ajá. Sí, teníamos que... Además, yo nunca he visto una planta de orégano así. Y Claro. esa era enorme, Gigantesca. enorme. Y debajo, pues yo hacía como un bosquecito y yo me metía ahí a jugar con las Barbies. Eso, me la pasaba también encima de las matas. Era salvaje total. Una infancia que ya casi no se ve. Sí, a mí me encantaba estar jugando encima de las matas de aguacate, de mango. Y luego cuando era un poquito más adolescente, Ajá. lo que me acuerdo es de ir al liceo, irme después de salir de clase a estar en la plaza con mis amigos ahí hablando. Y entiendo que ese inicio o ese coqueteo con la actuación fue desde muy temprano. Fue desde pequeñita, porque yo creo que eso empezó cuando yo empezaba a jugar yo sola y empezaba a imaginarme mis cuentos y mis novelas y mis dramas y tal. Y porque me tocó jugar mucho sola, porque yo soy la menor de 7 hermanos. Okay. Y todos ellos me llevan ya, creo que la que menos me lleva son como 8 años, entonces no coincidimos en los juegos, ¿no? Entonces me tocó muchas veces jugar sola. Yo creo que viene desde allí. Y luego desde muy pequeña siempre estaba yo metida en algo. Si no estaba bailando, estaba haciendo, mismo en Punta de Mata, hacía Ajá. obras de teatro, en el liceo bailando, música tradicional, bueno, todo. Entonces ya cuando me voy a Caracas, ahí me pongo un poco más seria. ¿Puedes definir que Caracas fue como una primera migración? Una vez que ya sales del país, porque ella pasó por Argentina y eso vamos a hablar, pero salir de Punta de Mata a Caracas, ¿crees que fue una primera migración? Sí, total. Cuéntame eso. Sí, yo creo que es la primera migración y no me había dado cuenta justo ahora con todo este proceso de Rider, las entrevistas y tal, yo digo, no, es verdad que mi primera migración no fue Buenos Aires, o sea, fue Caracas, porque yo salí de un pueblito muy pequeñito a enfrentarme allí, a conseguir trabajo. ¿Qué edad tenías? 17. Yo me fui a los 17 y estaba haciendo un curso que no sé si sigue todavía en Venezuela, se llama el INSE. Uh-huh. Son los cursos estos como FP aquí sería. Sí. Y bueno, entonces ya eso te coloca en el mercado laboral. Entonces yo desde muy pequeña, desde los 17 yo ya me estaba pagando mis gastos yo sola, luego empecé a trabajar. 17 años. Sí. Luego empecé a trabajar y demás, y claro, ahí también construí una vida distinta a la que yo tenía. ¿Cuánto tiempo pasaste en Caracas antes de ir a Argentina? Bueno, desde los 17 hasta los 22. Y ya, ¿en qué punto decides irte a Argentina? O sea, Cuando yo estoy terminando los estudios en Rajatabla, mi idea en un principio era irme a Mérida, porque yo sentí que en Caracas ya había cumplido como una fase, no sé, como que lo sentía, ¿sabes? Y dije, bueno, me voy a Mérida, que es algo más tranqui, que se hace mucho teatro, hay una cultura como de la actuación muy importante. Y bueno, por cosas de la vida y de la misma gente que yo conocí en Rajatabla, habían como muchas sugerencias de irme a estudiar a Buenos Aires. Tenía unos amigos que también se iban a estudiar allá. Buenos Aires también como otra ciudad grande, con una oferta cultural muy importante, unos maestros de referencia que yo tenía, entonces yo dije, yo me voy para allá. Y fue así como una decisión de, vale, me voy. la decisión fue por buscar un camino profesional, buscando esa conexión cultural, o fue una decisión que te empujó a eso de vivir en Caracas. Fueron, yo creo que las dos cosas. El hecho de
de tener ese gusanillo ahí que te da de tú conocer mundo, no sé. Tú dices, yo quiero ver cómo se vive por ahí. Claro. Así, desde eso, desde un lugar de seguir aprendiendo y desde un lugar de que el país pues estaba un poco tensa la situación, ya se empezaba a poner tenso, entonces fue como, tengo todo en este momento para aprovecharlo y aprovechar como esta emoción, estas ganas de seguir aprendiendo, la situación tal, para yo irme de Venezuela. Tienes con orgullo tu franela de rajatabla. ¿Qué significa rajatabla para ti? Ay, me encanta. Yo siempre aquí, cuando he trabajado en Rodando Publis, en la película mismo, me han felicitado mucho por el compromiso y la... Sí, más que todo el compromiso que yo tengo cuando yo estoy trabajando en set, el hecho de yo estar pendiente de todo, que todo funcione, y no desde un lugar que es perfectamente aceptable, que es de actor, y yo me ocupo de mi trabajo ya, y yo no puedo, yo siento que quiero conocer el lugar donde voy a rodar, con quién, tal. Y todo eso, que a mí me lo han dicho de una forma muy positiva, como observación, yo siempre he dicho, eso yo lo aprendí en rajatabla. Allí yo aprendí, o sea, son mis bases de mi carrera, las bases que me enseñaron a mí el respeto por el oficio. Recuerdo todos mis maestros de allí y la rigurosidad y el compromiso con los que ellos me enseñaron, y para mí es un orgullo. Entonces yo dije, este es el momento de yo llevarlo, como me hace lindo tenerlo presente. Qué bueno, y te felicito por eso, porque nuestras raíces siempre van a estar allí. El camino por Argentina. ¿Lo que esperabas cuando decidiste ir a Argentina se obtuvo? Sí, yo creo que sí, lo obtuve porque yo a Argentina iba a aprender más de mi profesión, y creo que me sorprendió para bien y para mal, pero que al final el resultado fue muy positivo porque me hizo callo en la migración. Ahí yo aprendí a decir, uy, aquí soy yo la que me toque adaptar, aquí aprender otra cultura, otra forma de ser, de pronto aprender también cosas positivas y decir, se puede vivir mejor, hay cosas que funcionan mejor, como ver eso, ¿no? Como una forma muy positiva. Entonces, siempre lo he dicho, para mí Buenos Aires fue mi segundo, digamos, hogar después de Caracas, y lo recuerdo con muchísimo cariño, por lo bueno y por lo malo, porque pasé momentos muy duros como ¿Cuál fue el migrante. momento más duro que recuerdes, que nos puedas compartir? ¿Cuál fue el momento más duro que recuerdes, que nos puedas compartir? Pasar hambre para mí ha sido lo más duro, o sea, llorar de decir que te cruje el estómago y que no te da, que no me alcanzaba, que yo me fui con un dinero de Venezuela y que ese dinero se me acabó, que había momentos que yo decía, y ahora que el primer trabajo cuesta muchísimo cuando estás nuevo en un lugar, y eso fue fuerte, y luego tener trabajo, pero a la misma vez no un trabajo tan bueno, sino un trabajo un poco precario, con un sueldo no tan bueno, que no me alcanzaba para pagar las cosas y demás. Y a todo esto sumarlo que la mayoría de nosotros apoyamos a nuestras familias en Venezuela. Entonces, había momentos duros donde yo decía, pero si yo me vine fue no a pasar hambre, Claro, ¿no? claro, vine con otra perspectiva. Claro, yo creo que ese es el momento donde yo más vulnerable me he sentido, donde yo más... Sí, porque te ataca desde un lugar que tú dices, pero si esto es lo mínimo que uno tiene que tener para existir, y si no lo tengo, pues te tumba. ¿Cómo superaste eso? Con amigos, con gente que me tendió la mano, con parte de mi familia también. En ese momento yo no le decía nada a mi familia. Cuando uno pasa estas cosas, uno dice, ¿cómo estás por allá? Bien, tal. Hay una cosa como que, mira, yo me trago esto porque al final, si yo estoy ayudándote a ti, estando yo fuera, sabes, como que no hay un retorno. Pero mis amigos, la red de amigos que conocí, venezolanos, argentinos, y luego que empezaron como a surgir cosas, cambié de trabajo, entonces a nivel económico ya empecé a estar un poco más estable. Pero me enganchó directamente a mis amigos que conocí en Rajatabla, que también estaban allá, y amigos argentinos, amigas argentinas que me ayudaron. Entonces, ese círculo de contactos que debemos construir
crees que es fundamental cuando salimos de nuestro país? Total. Yo creo que es que no tenemos más nada que agarrarnos, ¿sabes? Te tienes que agarrar primero a entender la cultura donde estás, que siempre es algo lindo y algo bueno. Y yo sé que da miedo, porque da miedo lo distinto, da miedo que de pronto tú dices, oye, es que me han hablado golpeado porque nosotros hablamos de otra forma. Entender eso, bajarle un poquito y decir, bueno, voy a esperar un poco a ver si esto es verdad, y luego encuentras que en esa cultura que de pronto te genera ese miedo, ese rechazo, puedes encontrar una oportunidad increíble de crecer, de conocer gente, de encontrar apoyo, y eso es lo bonito, que yo entiendo que es que nos da mucho miedo, y de pronto decir, no, pero construir la tribu y tu gente, tu red de contención es fundamental. Qué bella. ¿Qué fue el punto álgido o el punto máximo en tu camino por Argentina? En Argentina logré esto. En Argentina, el momento que yo puedo ver así, tengo dos. Uno, digamos, más social y otro más artístico. El social fue vivir en un piso que era compartido, pero era un piso en una zona muy linda, y poder entrar a un lugar sin pensar si podía o no pagarlo. Eso ya te habla de una estabilidad económica buena. Y luego poder dirigir, donde yo estudié allí, en el Centro de Entrenamiento Actoral de Julio Chávez, un actor muy conocido y reconocido en Argentina. A través de allí, de esos estudios, pude tener la oportunidad de dirigir una obra de teatro con un actor venezolano y una actriz argentina, y nos fuimos a la ciudad de La Plata y presentamos allí. Y eso me pareció un punto muy lindo, porque yo nunca había hecho esto, estoy además de siguiendo, reforzando mis estudios, preparándome, he tenido la oportunidad de hacer algo que yo nunca había hecho, y fue muy bonito eso. Me dices que pasas por una situación súper difícil, al punto de pasar hambre. En ese punto, cuando te cuestionas, yo no vine para acá esto, pero ese sueño de ser actriz, el arte, se vio cuestionado de decir, mira, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a otra cosa. ¿Pasó por tu mente eso? Sí, los primeros años en Buenos Aires, que son los primeros años de supervivencia, este tipo de cosas se te olvidan. O sea, yo tengo amigos que todavía aquí en Madrid son grandes actores, artistas, y que cuesta encontrar ese lugar, cuesta encontrar poder vivir de esto. Ya es difícil hacerlo en tu país, y en otro Ni te triple, cuento, ¿no? claro. Entonces, sí, pensé, estuvo mucho tiempo, después que yo terminé los estudios allí en Buenos Aires, hice la obra, hubo un tiempo de parón que yo estaba desconectada de eso, estaba, no sé, disfrutando un momento la estabilidad económica y tal, pero eso siempre estaba ahí, ¿sabes? Esto nunca Si ya tienes una estabilidad económica, ¿por qué lo pones en riesgo y qué te hace venirte a España? Porque yo soy muy inventora y muy pata caliente. Ajá, qué bueno. Está bien. ¿Qué año llegas a España? En 2018, diciembre de 2018. Yo me había venido de vacaciones el año anterior, en 2017, verano 2017. Me gustó, tengo 2 hermanas aquí, y yo dije, bueno, no me veo muy preparada para volver a hacer un proceso migratorio. Me vuelvo a Buenos Aires, me quedo sin trabajo. Yo dije, bueno, este es el momento, me voy, y me vine en 2018. Pregunta. Desde que yo me vine, a mí me dijeron, no te vengas porque España es lo peor del mundo. ¿Te lo dijeron a ti también cuando venías? O sea, te dijeron, no vengas porque esto está terrible en esa época. ¿Ya decían eso? Sí, lo escuchaba de otra gente, no de la gente como más de mi círculo cercano. Pero sí como que lo veía, ¿no? En comentarios, que fulano me dijo, todas redes, sí. Sí, me lo habían dicho. Al momento de llegar aquí a España, ya entiendo que está tu familia aquí. ¿Ahí fue donde llegas? Llegué a casa de una de mis hermanas, sí. ¿Y cuál fue el proceso migratorio que hiciste? ¿Por dónde entro? ¿Por dónde entro? ¿Por dónde me regularizo? Ya, yo lo hice a través del asilo. Bien.
Lo hice a través del asilo. Yo pensé que no podía, porque al estar de forma ya con una residencia permanente en Buenos Aires, tal. Pero tengo un amigo que es abogado y lo estuvimos investigando. Entonces recuerdo, no sé si fue él o alguien, no sé dónde lo leí, que dicen que el proceso migratorio no termina nunca. Y una vez que tú sales de tu país, estés o no residente en otro, tú a tu país no puedes volver por X circunstancias. Entonces el proceso migratorio es infinito, o sea, infinito, sí. Entonces, claro, a través del asilo pude empezar a regularizarme. Después mi tarjeta roja, mi hoja blanca, la tarjeta roja. Después me la negaron. Ajá. Cuando yo fui a esa cita, Ok. yo dije, lo primero que me dicen es, no, el asilo se le ha denegado. Y yo, y me dicen, no, tienes aprobado la residencia Por por razones razones humanitarias. humanitarias. Perfecto. Bueno, bien. Y ahí estuve con esa residencia. Luego hice una solicitud de residencia, la otra que tú haces de 2 años, Sí, ajá. por contrato de trabajo. Ajá. De arraigo laboral. Ajá. Y después del arraigo, bueno, la he estado haciendo, modificando, o sea, renovando. Y que ya viene la nacionalidad. ¡Ya la tengo! Venga, chóquela aquí. ¿Cuándo te salió? Me salió este año. La tengo hace como un mes. Hace poco. ¡Oh! Es muy loco porque, no sé, por ahí vi una noticia que decían que nosotros venimos a, ¿sabes? ¿No? A quitar el trabajo. Ajá. Y tal. Que nos dan la nacionalidad como Como cualquier sí, cosa. que cualquier cosa. Y no es cualquier cosa. No, si hay alguien que sabe el valor de eso, somos nosotros. Y todo lo que cuesta eso. Totalmente. Ahí tengo una pregunta interesante. Dijiste que, y yo soy fiel de eso y a las personas se lo divulgo, que el proceso migratorio nunca termina. ¿Por qué tú lo puedes decir? ¿Por qué dices eso? Porque ya eres española. Sí. Ya eres española. ¿Tu proceso de migración terminó? No. No. No, porque yo siento que eso es algo que está constantemente. Tú no te dan la nacionalidad y dices, Ajá. ya me senté aquí. No, porque ¿qué ha pasado con tu persona, con lo que tú eres todos los años atrás? O sea, Claro. entonces no termina nunca, porque tú todos los días te estás enfrentando a cosas nuevas y yo creo que es una forma de vivir, de existir. Cuando Muy tú bien. sales de tu país y dices, me voy a vivir por el motivo que sea, donde sea, ya tú eres un migrante y eso es algo lindo que hay que llevarlo con orgullo, que no tiene nada de malo decir eso Totalmente. y que hay que apoderarse desde ese lugar, desde un lugar de orgullo bonito y que no hay que dejarlo incluso, porque es que en cuanto tú dejas de tener ese gusanillo de aprender, de buscar cosas, de, oye, me fui a un pueblo tal y ahí en ese pueblo me enseñaron esto. Pero si te cierras esas puertas y ya te quedas en un estado de, bueno, ya no soy migrante, eso yo no tengo nada que ver, pues te pierdes de un montón de cosas buenas. Totalmente. Para terminar con el proceso migratorio y entrar en lo profesional, porque cuando empezamos te dije que esta niña está protagonizando una película en Europa. Eso se dice así fácil, que lo acabo de decir, pero no es fácil. Hay una maquinaria detrás, un esfuerzo, un sacrificio, lloros, trasnochos, interminable. A terminar con este proceso migratorio, ya que eres española, ¿qué significa para ti ser española? ¿Te has preguntado eso? No. Ok, eso está bueno. Vamos a buscarle una respuesta, porque somos venezolanos y moriremos siendo venezolanos. Sí, claro. Pero ahora somos españoles. ¿Qué significa para ti ser española? Bueno, yo creo que como ha pasado tan poco, yo lo estoy viviendo desde, no sé, yo me he sentido siempre acogida aquí. Yo sé que hay un sistema burocrático muy fuerte, que nosotros lo heredamos también, venimos de eso, pero fuera de eso, yo aquí me he sentido muy acogida, me he sentido parte, no me he sentido extraña. Y eso me gusta, que la gente que yo conozca, con el que esté, también se sienta así, que su proceso, que yo deseo eso, que a la gente le pase. Y yo creo que aquí, Madrid sobre todo, no he vivido en otras partes, pero Madrid sobre todo te hace sentir así.
Qué bueno. Que como toda ciudad tiene sus cosas, ¿no? Que son un poco agresivas, pero yo creo que es eso, creo que me identifico como una persona alegre, como una persona amable, luchadora, peleona muchas veces. Muy, qué bueno. Y reclamadora, y Eso esas es. cosas yo las veo aquí en Madrid, en España, entonces eso me gusta. Muy bien, y me respondiste, porque no significa de cuál nacionalidad tenemos, es que eres una persona alegre, trabajadora, peleona, sin importar la nacionalidad que tengamos, porque estamos en esta tierra, y como lo que dices de Madrid, el año pasado hubo una campaña en la hispanidad que la Comunidad de Madrid decía, yo soy madrileño de Venezuela, y tú eres madrileña de Punta de Mata, yo soy madrileño de Ciudad Bolívar. Y así es, eso me encantó muchísimo y lo Sí. comparto. Muy bien, llegamos aquí a España, llegaste a España, quedé sin trabajo allá en Argentina, llego a España, ¿tenías la intención de actuar aquí? ¿Llegaste con esa intención? Sí, creo que la tenía. Quería como probar y entonces en el confinamiento me llega una propuesta de representación de una agencia de actores. Ok. Entro ahí y empiezo a hacer mis castings y poco a poco, ¿no? En ese tiempo no pasó nada y cuando llega el momento de un casting importante para protagonizar una película, La Jefa, que yo hice ese casting para el protagónico. Yo estaba saliendo de un problema de salud y a nivel físico, emocional no estaba al 100%. Pero bueno, el trabajo que yo hice le gustó a la directora de casting y ella me ofreció esta pequeña participación. Me dijo, o sea, nos ha gustado lo que has hecho, si bien no estás seleccionada, queremos proponerte esto. Entonces yo dije, claro que sí. Y el momento pasa ahí, es donde yo decido. Cuando yo estaba trabajando en un gimnasio, era encargada de un gimnasio de boxeo, y voy a rodar en la mañana. Rodé, fueron pocas horas porque yo tenía 2 frases, 3, y vuelvo otra vez corriendo del rodaje, de tener esta experiencia bellísima, las cámaras, todo. Yo decía, en ese momento yo dije, yo tengo que ponerme las pilas. Claro, esto está bueno. Digo, esto es lo que yo tengo que hacer. Esto es lo que me gusta. Y después irme al gimnasio a limpiar. Yo dije, toma, ponte las pilas. Y ahí empezó cómo me organizo, cómo me voy a organizar, voy a invertir, tenía que invertir en las fotos, en el videobook, todas esas cosas que cuestan dinero. Y yo dije, bueno, hay que invertir. Invierto y tal, y bueno, y ahí empieza un poco todo, hasta que ya dije, ok, ya me puedo organizar económicamente, tengo 6 meses para conseguir algo. Y en esos 6 meses salió Rider. Bien, la primera participación que tienes a nivel de televisión ya está disponible en Netflix. Está en Netflix, sí. ¿Cómo se llama La Jefa. La Jefa. Sí, salgo, apenitas empieza la peli, tengo un cameo que soy la encargada de la tienda donde trabaja la protagonista. Perfecto. Antes de llegar a ese punto, llegas acá. ¿De qué trabajaste? ¿Cuáles fueron tus trabajos aquí en Madrid? Bueno, yo trabajé al principio de todo como vendedora en estas pop-up que hacen de mercadillo, estos mercadillos. Sí. Y yo vivía en ese momento en San Sebastián de los Reyes, el mercadillo estaba en Majadahonda y a nivel de transporte público no está muy bien conectado con lo que yo tenía 2 horas de viaje. Todos los días. Fue un mes de trabajo súper intenso y luego, bueno, trabajé ahí, luego trabajé en el Corte Inglés, no sé si se puede decir. Bueno, No importa, nada, no importa, pasa nada. total. Si el Corte Inglés nos escucha y nos quiere patrocinar, exacto, ¿no? Okay. Trabajé en el Corte Inglés de vendedora en la parte de joyería. Ajá. Y luego de ese trabajo me sale el trabajo de recepcionista encargada todo. Tú viste que aquí uno hace todo. Uno es el recepcionista, te limpia, te todo. Sí. Y ahí estuve 2 años. Lo estás haciendo mal, levanta bien. Todo. Y ahí estuve 2 años. Ok. Y ya después, actriz. Perfecto, me encanta eso. Pasa lo de La Jefa y me dices, nace Rider. Fío, Quiero el dinero de la fianza. pero... Le dices a la casera que lo ingrese donde yo te diga. Oiga, Fiorella, que ese dinero lo puse yo. Me lo debes. ¿Que se lo debo? Como poco. Cuéntame desde el origen. Cuando te dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a darle a esto. Sí, yo hice... ¿Quién fue esa persona que te dijo, mira, vamos para esto? Yo en uno de los cursos que he hecho de actuación frente a cámara conocí a varias
actrices, actores que están. Entonces uno queda en contacto con esa gente, ¿no? Instagram, tal, no sé qué. Había pasado un año de eso y me escribe una chica y me dice, oye, Mariela, que yo estoy estudiando cine aquí en Zaragoza y mi profe de realización, no me acuerdo de qué, es director de cine, está buscando una actriz latina. Yo le acabo de enseñar tu Instagram y quiere que le mandes información si estás interesada a este correo. Y yo, mamita, yo tenía ese videobook, la foto, currículum ahí esperando. Y yo, este es el momento. Mandé eso y a los días me responden y me dicen, ay, Mariela, nos gustaría que nos prepararas esta separata, estas unas secuencias, ¿no? ¿Qué Como, es eso? Explícalo, porque yo soy completamente ignorante en esto. ¿Qué es eso? Las separatas es una escena. Ok. Y me mandaron tres escenas. ¿Te recuerdas más o menos cuál es la escena? Tengo la llamada con... No me acuerdo. ¿No te acuerdas? No me acuerdo mucho. Tengo eso por ahí, tengo mis castings guardados. Ok. Bueno, entonces mando yo estas tres escenas, se las mandé, me las estudié, veo las escenas, yo, vale, bueno, bien. Le digo a mi chico, a mi novio, que me grabe ahí en un rinconcito de la casa, mi casa es muy pequeñita. Ahí grabamos esas 3 escenas, lo mando, pasa una semana y mi amiga, o sea, esta amiga que me había recomendado estaba súper pendiente y me dice, ¿te han dicho algo tal? No sé qué. Y yo, no me han dicho nada. No sé. Bueno, y me responden y me dicen, bueno, estás libre este día, nos gustaría traerte a Zaragoza para que hicieras el casting presencial. Y yo, perfecto, ahí estaré. Me envían 2 secuencias más y me fui yo en Zaragoza, en mi tren, a hacer mi casting allí. Hice el casting, fue un casting largo, hice escenas con 2 actores, más mis secuencias, que eran como 5, y estaba el director, ayudantes, estaba el guionista, y yo con los nervios, pero bueno, bien, me fui. Y yo lo vi como con muy buena sensación, pero bueno, no me podían confirmar nada y hasta que no te dicen que está, pues tú no sabes, ¿no? Pero tú sentías. Yo sentí que sí. O sea, y el incursor me dijo, yo no te confirmo ahora porque yo tengo socios y hay una cadena de personas que también tienen que decidir. Pero yo dije, mira chicos, si yo le guste al director... El director es el director. Claro, pues, algo de eso, algún pie tengo metido. Ajá. Y bueno, y pasaron 3 semanas y a las 3 semanas estoy yo un día en casa, sola, justo, me llama, yo temblando, ¡aló! Y me dice, Mariela, ¿qué tal? Bueno, te llamo para confirmarte que efectivamente te quedas con Fío. Ahí, ¿viste el momento de las películas cuando suena pi, que se va el sonido y queda como así? Quedé yo así. Y le digo, vale, bien, gracias. Me empezó a contar un montón de cosas, así como del proyecto. Le digo, mira, ¿me puedes pasar esto por correo? Que es que yo necesito colgar la llamada, quiero gritar y quiero llorar. Ajá. Y me dijo, se cagó la risa y dijo, sí, tal. Y ahí empezó y ya después, pues el proceso, eso fue como unos 4 o 5 meses antes, más o menos, 3 meses antes y ya empezó, me enviaron todo el guión y yo a empezar a trabajar eso y todo el proceso de preparación. Para como una anécdota solamente, te manda un guión que sí que un libro, una cosa de un poco de cosas. Y todo eso tienes que aprenderte la memoria. Todo. Además, Fío, o sea, mi personaje está el 100% de los planos. O sea, ella está en todo el rato en la película. Y quien más habla es mi personaje. Entonces yo tenía que aprenderme todo. Yo no tenía descanso en el rodaje. Yo estaba en todos los planos. En todos. ¿Cuánto tiempo duró ese proceso de grabación? El rodaje fueron 2 semanas intensas y luego otras 3 semanas. En total fueron 15 jornadas. Eso es un tiempo récord. Una paliza. Pero eso es tiempo récord total. O sea, eran jornadas de 12 horas, todas nocturnas. Grabábamos unas 4 o 5 escenas por día. Contrarreloj, porque si amanecía, perdíamos. Total. Porque todo era de noche. Fue muy duro, sí. Amiga querida, los riders ha sido como la profesión embajadora de los venezolanos, porque cuando estuve en Colombia, los riders eran venezolanos. Aquí, los riders son venezolanos en su gran mayoría, latinos también, colombianos, tal.
¿quién se involucra en esta historia tan así? O sea, ¿quién toma ese personaje, ese héroe anónimo que está bajo la lluvia, bajo el sol, bajo cualquier condición en la calle, llevándole una hamburguesa a alguien? La idea sale de Ignacio Staregui, el director, porque él dice que es muy observador. ¿Es español? Sí, él es español. Y bueno, él empezó a darse cuenta que los bancos de su ciudad, que antes estaban habitados por abuelitos, gente mayor, tal, empezaron a ser habitados por riders. Y le pasó, ¿no? Entonces empezó como esa observación y luego él cuenta que 2 días seguidos se encuentra con la misma rider, con una chica. Y él dijo, ¿qué habrá detrás de esa chica? ¿Cuál es la historia que tiene esta chica rider? Y le cuenta a Sureño, el guionista, y allí empiezan ellos a crear, documentándose, obviamente, con experiencias que tenían como amigos conocidos que eran riders, y ahí empieza la historia. ¿Y tú compartiste en este proceso, tuviste que compartir con gente rider para conocer su vivencia, conocer cómo se bate el cobre de un rider? Ya. No, estaba observando mucho. No me hizo falta como hablar con ellos. Sí es verdad que tengo un par de amigos que fueron rider, pero yo me iba y observaba, los veía todo el tiempo. Y además de eso, que muchas cosas que vive mi personaje, yo ya las he vivido, entonces me siento como muy identificada y no quería como meterme, preguntarle y tal, sino como verlo desde un lugar de observación para verlo desde afuera. Bien. Y yo crear el personaje, ya el mundo interior, crearlo con las vivencias que yo tenía. Tu personaje en tu primera de las muchas películas que van a venir, estoy muy seguro, ¿en qué te identificaste con ella? Que me acabas de decir, ¿en qué aspecto te identificas con ella? Fío, además de ser migrante igual que yo, es una chica que intenta siempre hacer lo mejor posible, ir por el camino correcto. Y la otra cosa que me identifico es la importancia que ella le da a los vínculos, a esa familia elegida que uno va creando cuando te vas de tu casa, al contacto que tienes también con tu familia. Entonces yo me identifico con ella por eso, ¿no? Y con la entereza de seguir, de no parar, de que mira, lo paso mal un ratico, pero yo tengo que seguir, porque voy hacia mi meta, voy a donde quiero ir sin perderme a mí misma. En este punto de tu proceso migratorio, desde cuando saliste de Punta de Mata, porque esto empezó en la propia Venezuela, en este punto, ¿puedes decir que los objetivos que estabas buscando cuando saliste de Punta de Mata se han logrado? En su mayoría sí, yo creo que crecer personalmente, espiritualmente, entender un montón de cosas que yo quería entender, que quería conocer, otras que se me presentaron y me sorprendieron para bien y a veces para mal, pero sin embargo hay un montón de cosas todavía que esa Mariela que salió todavía las quiero hacer. Yo quiero todavía arreglarle la casa a mi madre, quiero comprarme una casa en mi país, ese tipo de cosas. Quiero seguir trabajando, quiero trabajar en mi país, quiero trabajar en Latinoamérica también, en producciones allá, en mi idioma, en mi acento. Eso. ¿Y en dónde vamos a ver? Ahora sí, vamos a hablar de Rider, porque ya te hemos dado un abreboca. ¿Cuándo lo vamos a ver? ¿En dónde lo vamos a ver? Sí, Rider se estrena el 13 de junio en salas españolas. ¿Y en qué salas? Pues hay que buscar en cada estado donde estemos, ciudad, buscamos y allí vamos a ver si vamos a tener Rider allí. Como te dije anteriormente, que estamos nosotros también aprendiendo cómo funciona esto de que cómo programan una película y tal, los cines van programando mínimo con 2 días. Entonces yo lo que recomiendo es a la gente que nos ve, que yo vivo en Vigo, pues busco Rider Vigo, entradas, y allí te va a salir en cuáles salas están. Y ahorita que están confirmados en Madrid, ¿en dónde? En Madrid tenemos unos pases especiales en
Cinepaz, MK2, el 15, 17 en Cines Embajadores, el 17 de junio. El 26 vamos a tener la inauguración del Festival de Cine de Verano del Parque La Bombilla a las 22, o sea, a las 10 de la tarde, noche que sea, ¿no? O sea, que Radio va a participar en los festivales de cine. Sí, va a estar. Nosotros estuvimos en Rizoma el año pasado, en noviembre. Al ser un pase no tuvimos como mucha repercusión porque fue en la sala X, es una sala pequeña, y bueno, no hubo como mucho. Ahora sí vamos a aprovechar lo máximo. Luego también creo que 20, 21 y 22 vamos a estar en la Cineteca, en Matadero. También vamos a estar allí. Y luego lo que vamos a seguir haciendo es informando cada vez que nosotros vayamos viendo las salas donde vayamos estando, pues lo vamos subiendo y compartiendo con la gente. Mariela, si tuvieses que enviar un mensaje al pasado de esa Mariela que ha vivido todo este proceso, ¿en qué punto del pasado lo enviarías y en qué momento te visualizas que necesitas enviar un mensaje a esa persona que está llena de, no sé, de incertidumbre o buscando qué hacer? ¿En qué momento te ubicas y qué mensaje le mandarías? Yo desde muy prontito, creo que como a los 6 meses que yo llegué a Buenos Aires, que estaba en el momento crítico de... Nunca se me pasó de volverme, pero me sentía derrotada. Yo dije, esto me supera, esto es más difícil que yo. Y lo que me diría es, confía, todo va a estar bien. Confía en ti, sigue adelante. Ya está. Fue un placer conversar contigo. Igualmente. Ha sido de una de las conversaciones más enriquecedoras que he tenido. Te felicito. Personas como tú son las que podemos reafirmar que los buenos son más. Las personas que suman. Me has hecho doler la cabeza, te lo juro, de pensar de todas las cosas que has vivido y cómo una persona que llegó a ese punto crítico está en este momento. Es la historia de Mariela y es la historia que puedes tener tú también, porque cuando uno se llena de todas esas cosas malas que supuestamente te van a pasar, solamente está en tu cabeza. Nada de eso va a pasar, solamente está en tu cabeza. Un mensaje para las personas que están pensando salir de su país, sea el país que sea, porque ya los venezolanos no son los migrantes solamente. Estamos recibiendo hermanos de Colombia, de Perú, de toda Centroamérica, de todos lados. Un mensaje para esa persona, y agradezco a todas las nacionalidades que observan este canal, porque gracias a Dios, con muchísima gratitud, muchos panas de México, de Centroamérica, de Cuba, que están activos por allí, les agradezco. Comenten si te gusta este tipo de historias, este tipo de contenido, te agradezco que te suscribas. Pero tú sabes que más del 80% de las personas que está viendo esto, que ya tiene varios minutos aquí, no se ha suscrito. No te cuesta nada, suscríbete, ¿verdad? Suscríbete porque es muy importante apoyar este tipo de programas, de ventanitas que nos abrimos nosotros mismos, que no necesitamos que vengan y nos abran una ventanita, sino que lo creamos y lo compartimos con nuestra gente. Así que suscríbanse. Mensaje para esa persona que está, ¿será que me voy de mi país? Para ti, yo lo que te puedo decir es que si tu deseo está allí, hazte caso, cuídate, escúchate y ve para adelante. Si tú sientes que eso es lo que tú quieres hacer, tenemos una sola vida, mañana no sabemos si estamos aquí ni cómo estamos. Dale para adelante. ¿Qué puede pasar? ¿Que no te vaya bien? Pues nos devolvemos o buscamos otro camino, pero hazlo ahora, que este es el momento. Esa fue mi amiga Mariela Martínez. En la descripción está toda la información de la película, de sus redes sociales, para que le hagan traqueo, porque vamos a ir observando muchas cosas más maravillosas y que Dios ilumine tu camino, amiga querida, en todo lo que te viene por delante. Mi nombre es Ildemaro Solís y es hasta otra oportunidad.